¡Maestro! ¡Maestro! Ha abierto los ojos. Está vivo, pero no se mueve. Yo creo que no estaba preparado. Hemos ido demasiado lejos. ¡Hey! ¿Puedes oírme? Dinos algo. Tío, creo que no puede hablar. Maestro, haz algo. Voy a por un cubo de agua. Y sigues sin moverte. Tranquilo. No, nada de eso era real, si es que podemos decir que algo lo es. Dormir toda una noche en el interior de una pirámide puede hacer tus sueños extraordinariamente intensos. Pero ya estás de vuelta y a salvo. Sin embargo, aún despierto, en la pirámide puedes ver cómo tus pensamientos se hacen tangibles a tu alrededor. ¿Qué haces mirándome con esa cara de pasmado? Ah, no me digas que has vuelto a tener el mismo sueño. Has vuelto a soñar que eras un simple mortal y vivías en medio de la civilización. Déjame adivinar, en México. Si no, quizá esta vez en Argentina, Colombia o España. Encontraste un vídeo en internet y justo cuando comenzaste a reproducirlo, ¡zas!, despertaste. Solo que esta vez, todo ello se mezcló con imágenes de tus pruebas en la pirámide. ¿Cómo que cómo lo sé? Porque me has contado ese sueño 1000 veces. Pero hoy no es el día para distraerte, justo en el momento en que todo está en juego. Pues claro que puedo leer tu pensamiento. Para mí no hay diferencia entre leer tu mente y leer tus labios. Todo el universo es mental. La única realidad que se oculta tras todo cuanto existe es mente. ¿Lo has olvidado? Los infinitos universos creados se expanden durante eones, alcanzan su decadencia y desaparecen. Sin embargo, todo ello es solo un abrir y cerrar de ojos en la mente del todo. Es su creación mental, exactamente igual que tus fugaces pesadillas de hoy en la pirámide son la tuya. Exactamente igual que tu sueño recurrente en la civilización humana. En él conociste la pobreza, la enfermedad, la soledad. Incluso asumiste la absurda idea de que algún día dejarías de existir, tal como si la no existencia tuviera siquiera sentido. El miedo que sentiste te sacudió con intensidad, pero los peligros solo estaban en tu imaginación. Sin embargo, tras la lección de esta noche, algo ha cambiado para siempre en tu interior. A partir de hoy, cada vez que te veas de nuevo inmerso en ese sueño recurrente, podrás recordar, no todo, pero sí esta conversación, me recordarás a mí. No obstante, no olvides nunca que incluso este sólido suelo que pisamos no es de diferente naturaleza que tu sueño en la civilización. Recuerda que estoy aquí para ayudarte a despertar. ¿Que quién soy? Ay, estás más aturdido de lo que pensaba. Soy Hermes, y tú eres uno de mis más avanzados estudiantes. Ya sabes, Hermes, ese que llaman Trismegisto, 3 veces grande. Han llegado a decir que mi enseñanza es la base de todos los saberes humanos. Es cierto que soy yo quien está detrás de las míticas hazañas de la civilización egipcia, inexplicables para las generaciones futuras. Fui yo quien les revelé los secretos que las hicieron posibles, los códigos ocultos del mundo material y espiritual. Por eso me consideraban patrón de la sabiduría y la magia. Tot en Egipto, Hermes en Grecia, Mercurio para los romanos. La primera conclusión que puedes sacar de toda esta historia es que aquí sigo, lo que te demuestra que soy inmortal. Algunos creen que viví más de 300 años en mi última encarnación en la Tierra, pero que finalmente morí. Sin embargo, no fue una muerte como tal,
sino una transformación alquímica a un plano superior, cuando mi cuerpo físico ya era inmortal. Así que si tú también quieres serlo, si realmente quieres encontrar la piedra filosofal, es a mí a quien debes escuchar con atención. Debes concentrarte para tu prueba de hoy. Sí, mi cuerpo es por siempre joven y fuerte. Puedo transmutar la materia y burlar las limitaciones del tiempo y el espacio. Todo ello porque comprendo a la perfección las leyes universales. El único secreto de la magia es conocer la naturaleza verdadera de la realidad, más allá de las apariencias. Y ese es el objetivo de tu iniciación. Mira, te lo voy a decir claramente. Si no fuera por mí, la humanidad estaría en pañales. La astrología, la alquimia, todo el conocimiento oculto conservado por vuestras tradiciones esotéricas, todas ellas, no es otra cosa que mi legado. Y las pequeñas gotas filtradas de él son el motor silencioso del progreso humano. Todas las ciencias y corrientes espirituales brotaron de él. Pero tú tienes la suerte de ser uno de los escogidos que reciben la versión completa de mis enseñanzas y de primera mano. Así que deja atrás todos tus miedos y confía en mi palabra. Yo sé que estás preparado para superar este desafío, pero no debes olvidar lo más importante y que tantas veces te he dicho. Escúchame con atención, te lo recordaré una vez más, pero primero, ven, sígueme. Te conduciré a la cámara de la pirámide donde haremos el ritual. ¿Ves ese pasillo oscuro y estrecho? Vamos, es por ahí. Y recuerda, tu mente no será suficiente. Deberás poner en juego todo lo que eres, desde tus experiencias más aparentemente triviales hasta las que han estremecido tu sensibilidad. Todos esos cuartos oscuros de tu alma, esos rincones secretos de su piel desnuda, tatuados para siempre por el fuego del deseo, el miedo, el dolor o el placer. Todo ello es una pieza del puzzle misterioso que deberás resolver. Cualquier escudo, de lo único que te aislará es de tu propio poder. Si tratas de dejar fuera tan siquiera el más profundo recoveco de tu intimidad, no será posible. Esta es la más elevada y difícil de las empresas humanas. Solo podrás lograrlo comprometiendo todo tu ser a tu búsqueda. Pero si lo haces, y si tan solo por un instante logras captar la respuesta al acertijo que te será planteado, habrás descifrado el universo. Hemos llegado. Todos te esperan dentro. Cuando quieras puedes entrar. Yo caminaré detrás de ti. Siente cómo la inmensidad majestuosa de la pirámide te acoge en su seno. Percibe en sus antiguas piedras la presencia viva de su espíritu ancestral. Lo que buscas se halla tras esa puerta. Has de cruzarla por ti mismo y ser atravesado por la experiencia tras esa oscuridad insondable, pues no hay palabras que puedan entregarte las respuestas a tus preguntas. ¿Qué es el universo? ¿Y de dónde viene? ¿Qué eres tú? ¿Por qué estás aquí? El conocimiento te espera, te transformará por completo a ti mismo y tu experiencia de todo lo que existe. Sí,
Cuando despertaste, sugerí que no eres un simple mortal. Vale, aún lo eres, pero recuerda, tu viaje hacia la alquimia interior comienza con el primer paso tras este umbral. Nuevamente, al igual que en la noche anterior, habrá un gran olvido, pero recordarás lo necesario justo cuando lo necesites. Además, en ningún momento estarás solo. La ayuda aparecerá cuando sea requerida. Es el momento. Querido estudiante, percibo ese miedo en tu interior. Obsérvalo. Reconoce su naturaleza como estado mental. Y recuerda que todo estado mental puede ser transmutado según los métodos en los que estás siendo entrenado. Recuerda que en este universo mental, la transmutación mental es también el arte de transformar la materia. Quien gobierna su propia mente, gobierna el universo, ya que éste no está fuera, sino dentro de ella. Por eso la transmutación mental es el arte de la magia. Si sientes que aún no es el momento para atravesar ese umbral, ya sabes que dispones de toda la eternidad. Si prefieres posponerlo, hay otra puerta abierta disponible para ti, tras el pasadizo a su derecha. Esa puerta te lleva directamente de vuelta a tu sueño recurrente, esa encarnación inmerso en la civilización humana. Muchas otras almas te acompañarían, todas las que han escogido ese camino. Y en ese caso, recordarás nuestra conversación como una fantasía, un simple entretenimiento de ficción. También tendrás asistencia. Tus maestros te guiaremos veladamente para consolidar las lecciones anteriores, hasta que estés preparado para despertar. Recuerda que, cuando los oídos del estudiante están preparados para escuchar, siempre aparecen los labios para llenarlos con sabiduría. Tú decides. La última y definitiva de todas las guías está en tu interior. Siempre tú decides. ¿En serio? ¿Aún no te has decidido? ¿Nos pedimos un café? Si yo estuviera en tu lugar ya habría abierto las dos puertas solo por curiosidad. Esto de ser guía de portales dimensionales, cansa más de lo que parece.